Les recordamos que no está permitido sacar fotografías ni hacer grabaciones en vídeo y les rogamos que apaguen los teléfonos móviles. La representación va a comenzar. En aquest espectacle està prohibidíssim anar-se'n a Cuenca. A veure, tampoc tenim res en contra de Cuenca, que ens encantan las casas colgadas y sobre todo sacarse el carnet de conducir en 2 semanas. Pero en este espectáculo queda prohibidísimo irse allí. Home, amb les hores que li hem fotut assajant això, només faltaria que algun de vosaltres ens desconnectés. Carol López, la dramaturga que dirige la Sala Villarroel, ha convocado a otras 3 autoras contemporáneas, Marta Buchaca, Mercè Sarrias y Victoria Spunsberg, para escribir en un lenguaje directo un espectáculo singular en el que se cuentan historias actuales y cotidianas. Como pille a alguien yéndose pa' Cuenca, se va a enterar, vamos. Carol me llamó y nos vimos y nada, me dijo que tenía muchas ganas de tirar este proyecto hacia adelante y en tanto escribirlo a 4 manos y hacer algo absolutamente contemporáneo, y me dijo que quería que lo hiciera yo, y a partir de allí pues fue un poco una cosa detrás de la otra. Entonces fue cuando me plantearon todos los textos y empecé a leer, a descartar, a pensar cuáles podrían ir mejor, y a partir de ahí y de crear un mundo escénico, entonces fue cuando, bueno, se empezó a parir la Encabezar a Millo. ¿Cuánto falta? Eso era, que miro el reloj. 1 hora y 20. Es el curro más surrealista que he hecho en la vida. Queremos que este espectáculo respire esto. Queríamos tratar un poco la insatisfacción vital, la precariedad, la crisis. Teníamos claro que el sentido del humor... És com una sensació, no?, que et xucla. D'espiral, d'espiral. Sí, i no t'avisen, no et preparen, és que ningú et diu res. En un bucle, todo el mundo, la meta. Se pone la meta. El resultado es este collage de historias fragmentadas, redactadas en clave de humor, aunque no exentas de ironía y mordacidad, que retrata fielmente la sociedad en la que estamos inmersos. Bueno, esto es lo que hay. Que esta frase es un puto eufemismo. Que lo que quiere decir es, jódete, o sea, nada va a cambiar, resígnate. Las encargadas de subir al escenario este montaje sobre la crisis económica, la insatisfacción y la rutina son 4 jóvenes y talentosas actrices nada mediáticas que se ponen en la piel de un sinfín de mujeres para narrar las crónicas y contracrónicas de la vida diaria en diálogos cruzados con la realidad. Lo más importante es que en el trabajo que estamos haciendo se pueda palpar la humanidad de cada uno. Hola, em dic Vane, tinc 35 anys y vull tornar amb el meu ex. Desde ahí creo que es más fácil tocar al público y que salga del teatro modificado de alguna manera. Jo ara el que vull és quedar-me a casa amb el meu nòvio, quedar-me amb el meu nen. Jo estic fins als collons d'anar als llocs. El título, L'any que ve será millor, no es más que la expresión de un deseo colectivo, una provocación para una obra que quiere transmitir optimismo.